Una servicial mesera cubrió el costo del café de un hombre mayor, ignorando por completo que se trataba de un multimillonario que buscaba a su futura compañera. En una cafetería céntrica, el ambiente estaba cargado de actividad propia de la mañana mientras la lluvia golpeaba los ventanales, borrando poco a poco la vista exterior. El inconfundible aroma del café recién colado se mezclaba con el olor a asfalto mojado, generando una atmósfera acogedora que daba refugio a quienes huían del mal clima. Entre el sonido de las tazas y las charlas de los clientes, la puerta se abrió con un golpe, dejando entrar una corriente fría y húmeda. Un hombre que aparentaba cerca de 50 años ingresó con un abrigo viejo, completamente empapado por la lluvia, y zapatos maltratados que dejaban pequeñas huellas en el piso. Su pelo entre gris y blanco estaba húmedo, pegado a la frente, y su expresión reflejaba el cansancio de alguien que ha pasado por momentos difíciles. Caminó con paso indeciso hacia el mostrador, escaneando el menú antes de mirar al joven encargado de la caja. Con voz baja, apenas audible, pidió una taza de café negro. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Cuando el joven barista le indicó el costo, el hombre comenzó a hurgar en los bolsillos, con movimientos cada vez más nerviosos, buscando su billetera. Su rostro perdió color, y con tono apenado, dijo: «Disculpe, creo que olvidé la cartera. Si no le molesta, podría quedarme aquí un momento hasta que la lluvia cese». El barista, un muchacho de rostro anguloso y actitud altanera, cruzó los brazos y respondió con una sonrisa de burla. «Mire, señor», dijo en voz alta, atrayendo la atención de varios comensales, «esto no es un albergue. Aquí no se regalan bebidas. Si no tiene dinero, no puede quedarse». El rostro del hombre se sonrojó de vergüenza mientras bajaba la cabeza. «No pedí nada gratis», murmuró. «Solo quería esperar a que parara de llover». Desde una mesa cercana, estalló una risa sarcástica. Un grupo de clientes bien vestidos miraba la escena con desdén. «Imaginen eso», comentó uno. «Entrar sin un peso y esperar servicio». Otro añadió: «Ahora resulta que cualquiera se cree cliente gourmet solo porque quiere café caliente». Humillado, el hombre se dio vuelta y caminó hacia la salida, encorvado, cargando la vergüenza. Mientras tanto, en el otro extremo del local, Emma, una mesera de 29 años con cabello castaño rojizo atado en una coleta, observaba con atención lo sucedido. Sus ojos color avellana, normalmente suaves, brillaban ahora con molestia. Sosteniendo una bandeja con tazas usadas y platos sucios, se dirigió con paso firme hacia la barra. Dejó la bandeja con un golpe seco. Sacó un billete de $5 del bolsillo de su uniforme y lo colocó sobre el mostrador. «Esto se acabó», declaró con claridad. El barista dejó de sonreír al ver su gesto. «¿Qué haces, Emma?», dijo en tono burlón. «No deberías pagar por un desconocido. No es nuestro deber alimentar vagabundos». La mirada de Emma se dirigió a los demás clientes con firmeza. «Estoy pagando su café», dijo. «No por pena, sino porque sé lo que es ser juzgada por no tener». Desde el rincón del local, una risa burlona interrumpió. «¡Qué heroína!», gritó un hombre. «Seguro esperas una recompensa de ese viejo después». Emma se giró hacia el grupo, erguida y con voz segura. «La bondad no es un intercambio. No nos hace menos ser compasivos, pero burlarse de otros y revela quiénes somos realmente». Dentro del café, todo quedó en un profundo silencio. Aquella actitud burlona que antes dominaba la atmósfera fue reemplazada por una energía más seria, casi solemne. Emma se volvió hacia aquel hombre desconocido, y con una calidez sincera, le ofreció una pequeña sonrisa. «Por favor, tome asiento», le dijo con suavidad. «Enseguida le traigo su café». Añadió unas palabras antes de alejarse. «No dejes que lo que otros dicen te haga dudar de quién eres». El hombre sostuvo su mirada, y aunque trataba de mantenerse firme, sus ojos brillaban con lágrimas que no llegaban a caer. Asintió ligeramente y se acomodó en una mesa junto a la ventana, donde la lluvia golpeaba con insistencia contra el cristal. Mientras Emma preparaba el café detrás del mostrador, se percibía un cambio casi imperceptible en la energía del lugar. Los demás clientes ahora evitaban cruzar miradas con ella. Las risas y comentarios de minutos antes se desvanecieron, dejando solo un silencio reflexivo. En ese instante,
A pesar de la sencillez de su uniforme y las miradas condescendientes de otros, Emma se mantenía erguida, proyectando dignidad y ternura. Aquel hombre, ignorado por muchos, halló consuelo en algo tan simple como sentirse reconocido, valorado. Más tarde, cuando terminó su turno y recogía la última mesa, el recuerdo del momento todavía rondaba en su cabeza. Ningún cliente había dirigido palabra alguna desde entonces, pero las miradas, los murmullos contenidos y los silencios cargados seguían flotando en el ambiente como un humo invisible. A la mañana siguiente, Brian, el gerente, le pidió que pasara a su oficina. El pequeño espacio olía a mezcla de desinfectante y café recalentado. «Cierra la puerta», ordenó. Emma obedeció sin decir palabra. Con los brazos cruzados, Brian la miró con desaprobación. «Este es un negocio, Emma, no una organización caritativa». Ella permaneció en silencio. «Tú no decides a quién le damos cosas», añadió. «Si te quieres hacer la santa, hazlo cuando no estés trabajando». Emma contestó con voz serena. «Yo pagué ese café». Brian se acercó un poco más. «Ese no es el tema», respondió con dureza. «Pusiste en evidencia a tu compañero y provocaste incomodidad entre los clientes». Ella lo miró directo a los ojos. Él se avergonzó solo. La expresión de Brian cambió. «No me provoques», Emma espetó. «Tu trabajo es atender, no dar lecciones». Un breve silencio. «¿Puedo retirarme?», preguntó ella. «Lárgate y no olvides cuál es tu lugar», fue la respuesta final. De regreso a la cocina, Emma se encontró con Mercy y Joss. Estaban cerca del fregadero y callaron cuando la vieron. Al pasar junto a ellos, Mercy murmuró en un tono apenas audible, pero deliberadamente hiriente: «Debe ser fácil actuar como santa cuando todavía vives con la hermana de tu hijo». Joss soltó una risita. «Seguro pensó que el tipo era un rico disfrazado», comentó. Emma no reaccionó. Tomó su abrigo, firmó su salida y caminó hacia la calle mojada. El aire en el exterior traía consigo el olor del pavimento húmedo mezclado con el humo de los autos. No tenía prisa. Sabía que su pequeño departamento, el que compartía con Lily, no ofrecía comodidades. Una habitación con pintura cayéndose y una ventana por donde se colaba el viento. Al llegar, encontró a su hermana acurrucada en el sofá, envuelta en una manta fina. «Hola», susurró Emma mientras acariciaba suavemente su frente. «¿Te tardaste?», murmuró Lily. «Me atrapó la lluvia», respondió con una sonrisa suave. Recalentó unas gachas viejas, les echó un poco de sal y se las ofreció a Lily. Luego, abrió su cartera. 3 billetes arrugados, un afiche del metro, una fotografía antigua de su madre. Miró el dinero, lo dobló con cuidado y lo volvió a guardar. No tenía remordimientos, ni por el café ni por todo lo que había pasado. Una vez que su hermana se durmió, Emma se sentó junto a la ventana, observando cómo las gotas se deslizaban por el cristal. Su reflejo la observaba de regreso, cansada, con el rostro pálido, pero aún conservando una fuerza callada. Sus pensamientos la llevaron muchos años atrás, quizás 15, al día en que su madre colapsó en un mercado. Nadie se detuvo, excepto una anciana de vestido desgastado que se arrodilló junto a ellas. Le ofreció agua y envolvió a Emma con un chal. Nunca supo su nombre, pero su bondad se quedó con ella para siempre. Ese instante se convirtió en una especie de compromiso silencioso. Por eso, cuando lo vio en la cafetería, ese hombre empapado, avergonzado, casi invisible para todos los demás, no necesitó pensar. Actuó, no por deber, sino porque no tenía otra opción dentro de sí misma. Los juicios ajenos no importaban. Esa noche, lo que realmente importaba era ella, su decisión, su integridad. Antes de apagar la lámpara junto a la cama, murmuró para sí, en la oscuridad: «Prefiero que se rían de mí por hacer lo que está bien, que recibir elogios por quedarme callada». Y en ese modesto apartamento, sin lujos ni comodidades, donde apenas sobraba algo más que su propia integridad, Emma sintió una sensación poco común. Tranquilidad. Habían transcurrido ya 4 días desde aquel suceso. 4 jornadas completas de turnos en los que se mezclaban susurros a media voz y miradas que duraban más de la cuenta. Emma se había acostumbrado a pasar inadvertida, pero ahora era el centro de atención por algo que nunca buscó. Y de repente,
Las escaleras parecían pesar más que el propio silencio. Aquella mañana, el ambiente del café no era distinto. El murmullo constante, el tintineo de las tazas, el vapor escapando de la máquina de espresso, las charlas superficiales. Emma, como siempre, iba de un lado a otro, limpiando restos de pan, recogiendo platos, regalando sonrisas formales. De pronto, sonó el timbre de la puerta. No miró de inmediato, concentrada aún en su tarea, pero algo en el ambiente cambió. El aire pareció aquietarse, como si la curiosidad flotara. Giró el rostro y entonces lo vio. Un hombre alto, con un traje gris oscuro perfectamente planchado y un pañuelo de seda en el bolsillo. Su cabello, peinado con precisión, tenía vetas grises. Caminaba con paso firme, los zapatos relucientes resonando con suavidad en el suelo. Daba la impresión de pertenecer a oficinas en rascacielos de vidrio, no a una pequeña cafetería de barrio. Pero en sus ojos había algo que no dejaba lugar a dudas. Emma se quedó quieta. No se dirigió al mostrador. Caminó directamente hacia la mesa junto a la ventana, el mismo lugar donde, días antes, había estado ese hombre mojado y humillado, y se sentó sin decir palabra. Emma apretó con fuerza el borde del mantel. El corazón le latía más fuerte que de costumbre. Caminó hacia él con el menú entre las manos, sin decidir aún si debía fingir indiferencia o enfrentar directamente la verdad. Pero no tuvo que elegir. Antes de que ella pudiera abrir la boca, él levantó la mirada. «No vengo a pedir nada», dijo, haciendo una pausa. «Solo quiero saber una cosa». Hizo una breve pausa. «¿Por qué hiciste lo que hiciste?» Emma parpadeó, sorprendida. «No había razón para ayudarme. No me conocías. No tenías ningún beneficio». Ella vaciló. «No parecías un hombre pidiendo caridad», respondió. «Parecías alguien que estaba siendo tratado como si no valiera nada. Y sé bien cómo se siente eso». Se sentó frente a él, colocando el menú a un lado. «Cuando tenía 17, empezó a decir, mi madre se desplomó en un mercado. Nadie le prestó ayuda. Todos la esquivaban como si fuera un estorbo, menos una mujer. Una anciana que claramente no tenía mucho. Se quedó con nosotras. Y yo le prometí que, si alguna vez tenía la oportunidad, haría lo mismo por alguien». Él no la interrumpió. Solo escuchaba, en silencio. «Ese día», añadió Emma en voz baja, «me acordé de esa promesa». Pasaron unos segundos en los que ninguno dijo nada. Entonces él preguntó, «¿Te gusta leer?» Emma arqueó las cejas, desconcertada. «Libros». Él asintió con la cabeza. «Solía leer». «No tanto últimamente», contestó ella. «Me gustaban las historias donde personas comunes hacían cosas valientes». El hombre sonrió apenas. «Buena elección». Comenzaron a intercambiar palabras sobre literatura, ciudades lejanas, melodías, Bach, Chopin. Discutieron por qué las personas pueden tornarse crueles al sentirse sin poder. Él mencionó escritores que Emma jamás había leído, y ella no pretendió conocerlos. Respondió con interés genuino, sin aparentar. El tiempo transcurrió. Primero minutos, luego más. El bullicio del café fue desapareciendo, transformándose en un murmullo distante. En cierto instante, Emma se echó a reír. Una risa verdadera, la primera en varios días. «No eres lo que imaginaba», murmuró. Él levantó una ceja. «¿Qué creías encontrar?» Emma se encogió ligeramente de hombros. «Pensé que solo serías alguien agradecido que se iría sin más». Él bajó la mirada antes de clavarla nuevamente en los ojos de ella. «He tenido dinero durante años», confesó. «Pero muy pocas veces alguien me ha hecho sentir humano de nuevo como tú ese día». Emma no dijo palabra. No hacía falta. Por un instante, no eran una mesera y un magnate, ni un desconocido y su rescatadora. Solo dos seres humanos viéndose auténticamente. Ese momento permanecería en sus memorias. Exactamente una semana más tarde de aquel segundo encuentro, Emma recibió un sobre. No traía remitente visible. Solo contenía una tarjeta gruesa, color marfil, grabada con letras doradas. En ella, destacaba el inconfundible emblema del Hotel Aninslea, un establecimiento de 5 estrellas en el corazón de la ciudad, conocido por recibir presidentes y figuras poderosas, no camareras de cafeterías urbanas. Su nombre, Emma L. Bennett,
Figuraba en la parte superior. Huésped de Charles H. Eberlin. Emma lo contempló durante largo rato. La luz de la tarde brillaba sobre el sello dorado como si contuviera un misterio. Se resistió a abrirlo, pero la curiosidad, junto con una sensación inexplicable en el pecho, la empujaron 3 días después al vestíbulo del hotel. Vestía su mejor blusa, zapatos prestados por su compañera de cuarto y llevaba el cabello recogido con manos temblorosas. Atravesar esas puertas giratorias fue como entrar a otro universo. Pisos relucientes de mármol, lámparas que derramaban luz cálida, personas que caminaban con aires de importancia. Se acercó al mostrador de recepción con voz frágil. Emma Bennet. Creo que tengo una cita. El conserje asintió con naturalidad y la condujo hasta un salón privado en el piso 21. El señor Eberlin la recibirá en breve, señorita Bennet. Subió en silencio. El ascensor parecía moverse al ritmo del latido de su corazón. El salón era un lugar sereno, lujoso. Sillones de cuero suave, jazz flotando en altavoces ocultos, y una vista del horizonte que parecía el cielo. Emma permaneció junto a la ventana, sin saber si pertenecía a ese entorno, hasta que la puerta se abrió tras ella. Se volvió. Allí estaba Charles, pero no era el hombre del café. Este llevaba un porte innegable, vestido a la medida. Iba flanqueado por 2 asistentes, quienes se retiraron discretamente. Emma, dijo él con voz tranquila. Gracias por venir. Ella intentó sonreír, pero su voz falló. Esto no se parece a una cafetería. Él señaló la mesa junto a la ventana. Ya estaba lista. Con té, fruta y un expreso intacto. Por favor, siéntate. Ella obedeció, sin saber si la honraban o la evaluaban. Se sentó frente a ella, entrelazando los dedos. Quería decírtelo cara a cara, porque cualquier otro medio me parecería deshonesto. Emma aguardó en silencio. Mi nombre es Charles H. Eberlin. Fundé Eberlin Holdings. Estamos presentes en una docena de países, principalmente en infraestructura y proyectos con impacto social. Emma parpadeó, sin palabras. No pretendí ocultarme, explicó él. Ese día vestí sencillo. Y sí, olvidé mi billetera a propósito. Necesitaba saber cómo me verían sin beneficios a cambio. Ella contempló su taza como si allí estuviera la respuesta. Mi esposa murió hace 15 años. Fue repentino. Cáncer. No tuvimos hijos. Tras su muerte, dejé de confiar, de creer que aún existía bondad verdadera. Empecé a viajar en anonimato, no por los paisajes, sino para descubrir si aún quedaba gente con corazón. Él la miró fijamente. Y ese día, encontré a alguien. Emma sintió un nudo en la garganta. No sabía si sentirse privilegiada o utilizada. ¿Fue una prueba?, preguntó, con voz entrecortada. No, respondió él con suavidad. No me acerqué. Solo observé. Y tú decidiste actuar. Ella negó despacio. No sé si darte las gracias o sentirme manipulada. Él asintió con calma. Puedo entenderlo. Emma se levantó de golpe. Y ahora, me dices que aprobé tu experimento moral. ¿Qué sigue? Un cheque, un puesto, un auto. Charles no se movió. No tengo nada que ofrecerte, a menos que decidas escuchar lo que tengo que decir. La respiración de Emma era entrecortada, como si en su interior se librara una batalla entre sentimientos opuestos, desconcierto, enojo, intriga y una extraña forma de admiración. Él también se incorporó, caminando hacia la ventana, con los dedos entrelazados tras la espalda. No era una trampa, Emma, repitió. Estaba buscando algo. Algo que pensaba que ya no existía en este mundo. Tal vez también estaba buscando a alguien que me hiciera recordar lo que es sentirse visto. No como un hombre rico, no como una responsabilidad, solo como un ser humano. Ella lo contempló sin decir palabra. No intento comprar tu gratitud, agregó. Solo quiero saber si aceptarías tomarte otro café conmigo. Sin compromisos, sin pretensiones. Emma lo miró, pero no al traje elegante, ni al exclusivo salón, ni a la vista panorámica. Observó sus ojos, los mismos que un día, humedecidos por la vergüenza, no podían sostener la mirada mientras sujetaban un abrigo viejo bajo la lluvia. Ese hombre era el mismo que conoció en la cafetería. Y eso, de alguna forma,
Tenía más valor que todo lo demás. Exhaló con lentitud. No sé qué es esto, murmuró, ni qué crees que podría llegar a ser. Pero tengo claro quién soy. Charles giró para encararla, con una expresión que transmitía algo sutil. ¿Y quién eres tú?, preguntó. Ella sonrió. Una sonrisa discreta, genuina, sin intención de impresionar. Era alguien que no necesitaba hacerse notar, y que tampoco temía alejarse si todo quedaba en eso. Él asintió, dejando ver una ligera curva en sus labios. Eso era lo que la diferenciaba. Y, por primera vez, Emma comprendió que no se trataba de una prueba. Era una propuesta. No de riqueza, sino de algo mucho más raro. Ser notada y recordada. No por lo que aparentas, sino por quien eliges ser cuando nadie te observa. Emma pensó que no volvería a saber nada más de Charles, que su última conversación en aquel hotel había sido el final de un episodio extraño, irreal, como si hubiera espiado por una rendija un mundo al que nunca pertenecería. Pero al día siguiente llegó otro sobre. Esta vez sin adornos ni detalles brillantes, solo su nombre escrito con esmero. Dentro había una nota breve, escrita con letra firme y clara. Emma, la semana próxima estaré en Montreal. Es un viaje que hago cada año. Es un lugar tranquilo, más pausado. Me encantaría que me acompañaras. No por negocios, ni por formalidad. Solo por compañía. Por conversación. Sin presiones. Solo una invitación honesta. Charles. Dentro del sobre venía un billete de tren, ida y vuelta. Emma lo sostuvo largo rato entre los dedos. Más tarde, en la cocina angosta de su apartamento, mientras el arroz servía sobre la estufa, su hermana menor, Lily, sentada en el sofá, tosía suavemente tomando su té. «Estás muy callada», comentó Lily. Emma sonrió apenas. «Es extraño, ¿no? ¿Piensas en él?» Ella asintió. Le contó todo. La carta, el pasaje. Como esa propuesta se sentía como una puerta que siempre había temido abrir. «No estoy segura de si encajo en su mundo», dijo. «¿Y si me siento fuera de lugar? ¿Y si eso cambia cómo me percibo a mí misma? ¿O cómo él me ve a mí?» Lily la miró fijamente. Y entonces dijo algo que Emma jamás olvidaría. «Has pasado tu vida dándole espacio a los demás. Quizás es momento de descubrir cómo se ve ese espacio cuando alguien lo hace para ti». Esa noche, Emma no pudo dormir. Escuchaba la lluvia golpear el vidrio, el murmullo lejano del tráfico, el suave tic-tac del viejo reloj. Pensó en aquel café, en cómo la habían observado, juzgado, ridiculizado. Pensó en la mirada sincera de Charles, y recordó a su madre. «No esperes que la vida venga por ti. A veces tienes que ir tú por ella». Y cuando llegó el amanecer, ya había tomado una decisión. Preparó su equipaje con lo mínimo, una maleta pequeña, un cuaderno de notas con las esquinas dobladas, 2 cambios de ropa y una novela que había dejado a medias hacía meses por puro agotamiento. En la puerta del refrigerador dejó una nota para Lily junto con algo de efectivo para la despensa y un abrazo más largo de lo normal. Ya en la estación de tren, esperó en el andén con una mezcla de nerviosismo e ilusión que le pesaba en el pecho. Cuando el tren arribó y las puertas se abrieron con ese sonido silbante característico, avanzó sin saber si iba hacia una aventura, una locura o una segunda oportunidad. No la motivaba el confort ni las ilusiones vacías, sino el deseo sincero de explorar lo incierto. Dentro del tren, en una cabina reservada, Charles aguardaba. No había escoltas ni grandes gestos. Solo él, sentado junto al ventanal, sosteniendo un libro abierto y con 2 vasos de café sobre la mesa. Al verla entrar, alzó la mirada y le dedicó una sonrisa distinta a las que acostumbran quienes viven rodeados de atenciones y privilegios. Era una expresión genuina, sin artificios. «¿No creí que vendrías?», dijo con voz suave. Emma se acomodó frente a él, dejó su bolso con cuidado sobre el suelo y contestó con franqueza. «Yo tampoco lo creía. Pero entonces lo recordé». Él inclinó un poco la cabeza. «Curioso. ¿Recordaste qué? Que el mundo no cambia si uno no se atreve a enfrentarlo». Charles asintió, reflexionando sobre sus palabras. «No tengo nada que ofrecerte», advirtió. «No hay promesas, ni caminos fáciles, ni certezas. Solo pensé que tal vez ya era hora de dejar de andar por la vida en soledad». Emma desvió la mirada hacia la ventana,
observando cómo la ciudad quedaba atrás, cómo el concreto daba paso al verde de los árboles, y cómo el movimiento del tren se sincronizaba con los latidos de su pecho. Se volvió hacia él con calma. Quizá los dos necesitábamos a alguien que nos recordara que aún es posible elegir un rumbo distinto. Así, el tren los condujo hacia adelante, no por mandato del azar, sino por la firme voluntad de dos personas que decidieron encontrarse. Emma ignoraba el destino exacto de ese trayecto, pero por primera vez en mucho tiempo, no le preocupaba. No corría en busca de una ilusión, una fortuna o una fuga. Esta vez avanzaba hacia algo real, y comprendió que eso era suficiente. Los días posteriores fueron ajenos a todo lo que Emma había conocido. Nada de suites lujosas, ni paseos en yates, ni desayunos ostentosos acompañados de copas de champaña. En su lugar, comenzó a despertar en pequeñas localidades, en hostales sencillos o alojamientos humildes, viajando en la parte trasera del destartalado jeep de Charles, con el aire colándose por las ventanillas abiertas y despeinándolas sin pudor. Charles no vivía como uno de esos ricos que coleccionan títulos y comodidades. En su recorrido visitaban orfanatos en las afueras de ciudades olvidadas, donde los niños corrían hacia él con los brazos abiertos, llamándolo por su nombre, no por lo que les daba, sino porque recordaba sus fechas de cumpleaños, sus cuentos favoritos, y hasta los chistes que solo ellos compartían. También iban a centros de rehabilitación donde Charles no hablaba mucho, pero prestaba atención de verdad. Se sentaban en porches de casas aún sin terminar, construidas con dinero que él había donado sin reclamar crédito, y comían lo que los lugareños les ofrecían, sin que nadie supiera que aquel hombre era dueño de emporios enteros. Emma observaba cada gesto con respeto profundo. No buscaba reconocimiento, no pedía aplausos. Un día, mientras ayudaban a organizar donaciones en un banco de alimentos en Vermont, ella no pudo evitar preguntarle, ¿por qué nunca les dices quién eres? Charles, sin interrumpir lo que hacía, simplemente se encogió de hombros. Porque si lo hiciera, dejarían de tratarme como a un ser humano. Donde quiera que fueran, Emma notaba esa misma búsqueda en sus ojos. No pedían gratitud, sino una conexión verdadera. Más de una vez, al verse reflejada en una ventana, se dio cuenta de que sonreía de una manera distinta, una sonrisa que no había mostrado en años. Una noche, en una cabaña situada al borde de un bosque en Quebec, ambos se sentaron en el porche mientras el canto de los grillos llenaba el aire, impregnado del aroma fresco de los pinos. La única luz provenía de una linterna colocada sobre la mesa de madera que los separaba. Charles había preparado té de manzanilla, y Emma, envuelta en una manta de lana, contemplaba el vapor que ascendía lentamente de su taza. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que hablaron, pero ese silencio no era incómodo, era un silencio compartido, como respirar al mismo ritmo. Finalmente, Charles se recostó en su silla, mirando hacia la oscuridad que los rodeaba. «Me han ofrecido de todo», dijo en voz baja. «Compasión, consuelo, incluso amor». Hizo una pausa. Luego se volvió hacia ella con una voz aún más suave. «Pero no busco que alguien me quiera. Lo que necesito es alguien que comprenda por qué amo lo que hago. Alguien que no necesite deslumbrarse, solo que esté presente». Emma no respondió de inmediato. Dejó que esas palabras calaran, pesadas y delicadas, asentándose entre ellos. Luego alzó la mirada y lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban la luz tenue de la linterna y algo más profundo. «No sé si soy esa persona», confesó con sinceridad. «No entiendo completamente todas las razones que te hacen ser quien eres, pero sé una cosa, nunca me he sentido tan auténtica como cuando estoy contigo». Charles no esbozó una sonrisa ni mostró señal de victoria. Solo parecía en paz, como si acabara de escuchar una respuesta que ni siquiera sabía que necesitaba. No se tocaron, ni se acercaron en busca de más, porque lo que compartían no era cuestión de proximidad física, sino de reconocimiento mutuo. Dos personas, separadas por generaciones y por vidas muy distintas, encontraban una resonancia silenciosa en el espacio que quedaba entre sus cicatrices. Más tarde, ya en la quietud de la noche, Emma se sentó junto a la ventana de la cabaña y comenzó a escribir en su diario. Sus pensamientos llegaban fragmentados, en palabras sueltas y frases incompletas, silencioso, encontrado, visto. Cerró el cuaderno, lo guardó bajo la almohada y susurró para sí misma en la calma del cuarto.
No vine buscando amor, pero quizás encontré algo más valiente. Afuera, las estrellas titilaban sobre ellos, testigos mudos de una historia que aún se tejía. No era un cuento de fantasía ni de destino, sino la historia de dos almas que, creyéndose solas, descubrieron que no lo estaban. 3 meses. 3 meses de amaneceres tranquilos y charlas pausadas, de escuchar más que hablar, de contemplar el mundo no desde las ventanas de un ático, sino desde las escaleras de la calle y los abarrotados centros comunitarios. Emma había cambiado, pero no como muchos esperarían. No había ganado riquezas ni cambiado su vestimenta. Sus zapatos seguían gastados en las puntas, y sus cuadernos seguían llenos de garabatos y esquinas dobladas. Pero su espíritu sí se había transformado. Caminaba con la espalda más recta, hablaba con calma y ya no sentía la necesidad de justificar su valor ante nadie. Charles también lo percibía. Apenas habían regresado de visitar un refugio para mujeres en Detroit cuando él le pidió hablar en privado. Se sentaron en la azotea de una antigua iglesia reconvertida, con el horizonte iluminado a sus espaldas. Sin ceremonias ni cintas, le entregó una carpeta sencilla. Dentro, documentos legales para fundar una organización a su nombre, el Fondo de Oportunidad Emma Bennett. Emma alzó la vista lentamente. «Quiero dejar algo», dijo Charles, «pero no en mi nombre. Ya he dejado suficiente legado así. Quiero que la próxima chica, la que atiende mesas, cuida a su hermana y piensa que nadie la nota, sepa que alguien sí la vio». Emma permaneció en silencio. Charles continuó. «No tienes que dirigir la fundación, ni siquiera involucrarte activamente. Pero existirá porque tú elegiste ver a alguien, no por lo que tenía, sino por quién era». Ella posó la carpeta sobre la mesa con delicadeza, los dedos descansando en el borde. «No sé qué decir», susurró. Charles sonrió. «No tienes que decir nada». Pero Emma habló, respirando profundo, tranquila y segura. «Me siento honrada, más de lo que puedo expresar. Pero si me lo permites, quiero intentar algo distinto», asintió, alentada por él. «Quiero construir algo por mi cuenta. No necesita llevar ni mi nombre ni el tuyo. Quiero empezar desde cero. No porque no valore lo que ofreces, sino porque alguien creyó en mí lo suficiente como para dejarme creer en mí misma». Su voz no titubeó. «Y quiero ofrecer esa misma fe a los demás. No con dinero, sino con presencia, escuchando, estando ahí cuando nadie más aparece». Charles guardó silencio un instante. Luego sonrió con ese orgullo tranquilo y radiante de quien siempre supo que este día llegaría. «Ya lo has hecho», dijo. Emma lo miró. El hombre que, temblando, se había sentado aquella vez en un café, ridiculizado y despreciado, se había convertido en su espejo, mentor y amigo. No había etiquetas para lo que eran, no amantes, ni compañeros ni familia, sino algo más duradero, un reconocimiento del alma, una verdad compartida sin necesidad de palabras. Él extendió la mano por encima de la mesa y apretó suavemente la suya. «Hagas lo que hagas», susurró, «siempre estaré a tu lado». Ella asintió con los ojos brillantes. En ese instante, no hicieron falta más palabras. Su historia nunca se había sustentado en grandes declaraciones, sino en decisiones discretas, en una fe paciente y en el valor de soltar. No por pérdida, sino por confianza. Permanecieron allí hasta que el sol se ocultó tras el horizonte, proyectando largas sombras doradas sobre la ciudad. Habían aprendido a ver, no solo un lugar, sino una promesa. La promesa de que la bondad, ofrecida sin condiciones, siempre encuentre el camino de regreso. Y que, a veces, el amor más profundo es permitir que alguien recorra su propio sendero, sabiendo que lleva contigo un fragmento en cada paso. La lluvia había vuelto, suave y constante, mientras las últimas letras se imprimían en la ventana del café. Emma permaneció al otro lado de la calle, bajo un paraguas, observando cómo su visión cobraba vida. Esto no era solo un café. Era el café, el lugar donde todo comenzó. Donde un hombre una vez estuvo empapado, avergonzado por haber olvidado su billetera. Donde ella, una camarera con poco que dar, ofreció un billete de $5. Sin saberlo, reescribió su vida. Ahora el espacio era suyo, pero, más importante aún, pertenecía a todos. Lo había reconstruido desde cero, pintado las paredes, restaurado los pisos, cambiado las luces. Con la ayuda de voluntarios,
pequeños donantes y el discreto aliento de alguien que nunca pidió reconocimiento. Bajo el logotipo grabado en cristal, se leía el lema: nadie debería tener que ganarse la amabilidad. Dentro, el café resplandecía de vida. Iluminación cálida, ya suave, estanterías repletas de libros y el murmullo constante de conversaciones. Una pizarra cerca del mostrador no tenía precios. En cambio, decía: la primera taza corre por nuestra cuenta. La segunda, si puede, corre por la cuenta de alguien más. El piano en la esquina esperaba al trío de la tarde. Las mesas no tenían números, sino palabras escritas a mano: esperanza, confianza. Emma estaba de pie junto a la ventana, observando el flujo constante de gente. Una enfermera exhausta, un repartidor, una madre con sus 2 hijos. Un espacio para el descanso, para la dignidad. Entonces se abrió la puerta. Un hombre entró. Mayor, encorvado, empapado por la lluvia. Le temblaban las manos mientras sostenía la puerta, inseguro, casi arrepentido. Un joven barista se adelantó. Señor, este lugar es solo para clientes. Si no tiene. Emma cruzó la sala antes de que terminara y posó una mano suave sobre el hombro del barista. Está bien, dijo, y luego se volvió hacia el hombre. ¿Le gustaría sentarse junto a la ventana? Él asintió agradecido. Ella sonrió. ¿Y qué le gustaría hoy? Solo algo caliente, murmuró él. Sentarme un rato. Ha sido una mañana larga. La voz de Emma se suavizó. Entonces, alarguemos ese rato con un poco de paz. Miró al barista. Aquí, la primera taza siempre corre por nuestra cuenta. Sin preguntas, sin vergüenza. El joven barista asintió, con los ojos bien abiertos. Lección aprendida. Mientras Emma se dirigía a la parte trasera, algo la detuvo. Se giró hacia la ventana, y allí estaba Charles, al otro lado de la calle, bajo un paraguas negro, con el cuello del abrigo levantado, el rostro sereno y la mirada cálida. No saludó, no entró, solo observó. Ella sostuvo su mirada, y en ese momento de silencio algo cruzó entre ellos: gratitud, despedida y algo más, una promesa. Charles asintió una vez, luego se dio la vuelta y desapareció bajo la lluvia. Más tarde, durante la inauguración, Emma estaba junto al piano, un micrófono en una mano y una taza caliente en la otra. Miró a su alrededor. Todos los asientos estaban ocupados y el aire se sentía cálido y reconfortante. Hace años, empezó, pagué el café de alguien. No sabía quién era. Solo vi a alguien empequeñecerse, y no pude apartar la mirada. Hizo una pausa. Esa taza me costó $5, pero me dio una nueva forma de ver el mundo. Algunos asintieron, otros se secaron las lágrimas. Creí que estaba ayudando a un hombre perdido, dijo, pero resulta que él me ayudó a encontrar la versión de mí misma que no sabía que podía llegar a ser. Dejó la taza sobre la mesa. Este café no se trata de vender café. Se trata de regalos, de aparecer cuando nadie más lo hace. Su voz se hizo más suave. Un hombre me dijo una vez: la amabilidad no necesita ser recordada, solo necesita ser continuada. Sonrió. Así que eso es lo que estamos haciendo aquí, una taza a la vez. Y casi como una ocurrencia tardía, añadió: algunos amores no necesitan romance. Algunas vidas cambian con solo un gesto amable y la valentía de sentirlo. La sala estalló en aplausos. Un saxofón comenzó a sonar suavemente, y en algún rincón del fondo, se sirvió la primera copa, para alguien que no sabía que la necesitaba, hasta que la recibió. Y así, todo empezó de nuevo. Gracias por acompañarnos en este viaje sincero, uno que comenzó con un simple acto de bondad y terminó siendo algo mucho más grande de lo que ambos imaginaron. Emma no necesitaba un milagro. No buscaba riquezas ni títulos. Solo eligió preocuparse en una mañana lluviosa, cuando nadie más lo haría. Y a veces, eso es todo lo que hace falta para cambiar no solo una vida, sino 2. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te recordó el poder silencioso de la compasión, no olvides darle me gusta, comentar y, sobre todo, suscribirte a Relatos Increíbles. Aquí contamos relatos que sanan, animan y nos recuerdan lo que significa ser verdaderamente humanos. Nos vemos en la próxima, donde otra alma espera ser vista.